Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. La frontera entre Estados Unidos y México lleva años siendo noticia por las crisis migratorias y las guerras entre cárteles. Sin embargo, hoy ha estallado en los meandros del Río Grande una crisis totalmente diferente, capaz de cortar de raíz la arteria económica de ambos países. En las fértiles tierras de cultivo de la frontera de Texas, una ocupación de facto que se prolongaba en silencio desde hacía años ha quedado arrasada por la intervención repentina y contundente del Estado mexicano. Según las acusaciones, algunos agricultores estadounidenses aprovecharon la complejidad de las vallas metálicas y las barreras de seguridad para colarse justo al sur de la frontera. Con el paso de los años, estos cruces se convirtieron en algo habitual y los estadounidenses comenzaron a cultivar sin permiso cientos de dónum de terreno que, sobre el papel, pertenecían a agricultores mexicanos, obteniendo de esas tierras ingresos comerciales por valor de millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso fin a este uso de facto. El Estado, que respaldó a los agricultores mexicanos que presentaron sus títulos de propiedad oficiales, expulsó a los tractores estadounidenses de esas tierras y derribó con excavadoras las construcciones agrícolas erigidas sin permiso. El Río Grande traza una frontera natural. Sin embargo, los cauces del río, que han ido cambiando con el tiempo, y las barreras de seguridad han hecho que, en algunas zonas, resulte difícil determinar dónde empieza y dónde acaba la propiedad de cada uno. Los agricultores estadounidenses aprovecharon hace años este vacío legal en su propio beneficio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Marlene Guzmán, hoy por Joana Suárez. Algunos productores tejanos que se expandieron hacia el sur de la frontera comenzaron a utilizar como si fueran de su propiedad terrenos que en realidad, según los registros catastrales mexicanos, pertenecían a agricultores locales. Sembraron semillas en esas tierras, instalaron sistemas de riego y construyeron estructuras agrícolas. Vendieron las toneladas de producto obtenidas en el mercado estadounidense, creando así un enorme circuito de ganancias ilícitas. Los agricultores mexicanos sacaron los títulos de propiedad oficiales, los documentos de propiedad y los mapas de límites que habían heredado de sus abuelos y se plantaron directamente ante las puertas del gobierno federal. Esa ocupación silenciosa, que se prolongaba desde hacía años, se topó de inmediato con un muro cuando el Estado intervino en el terreno con documentos oficiales. La administración de Claudia Sheinbaum se dio cuenta de que no se trataba únicamente de una pérdida de ingresos agrícolas, sino de una usurpación de la soberanía y la propiedad nacionales, en toda regla. El Estado mexicano no permitió que los estadounidenses se apropiaran de facto de esas tierras con el pretexto de un derecho de uso a largo plazo. La decisión se tomó rápidamente y se llevó a la calle. Las autoridades de las fuerzas de seguridad mexicanas expulsaron de la zona a los tractores y trabajadores estadounidenses que operaban en esos terrenos en disputa. La maquinaria pesada demolió sin piedad los canales de riego, los depósitos y las vallas que los agricultores estadounidenses habían construido sin permiso. Esas estructuras demolidas transmiten, en realidad, un mensaje muy claro a Washington. Al sur de la frontera, ningún ciudadano estadounidense puede infringir las leyes mexicanas. Los agricultores de Texas, expulsados de sus campos y obligados a dejar atrás las semillas que habían sembrado y el sistema que habían establecido, se dirigieron inmediatamente a Washington. México se está apropiando de nuestras propiedades y hemos sufrido pérdidas de millones de dólares, afirmaron, y comenzaron a ejercer presión directamente sobre Donald Trump y los representantes de la región en el Congreso. Los productores tejanos alegan que, debido al cambio en el curso del río, la frontera se ha vuelto difusa y que ellos tienen el derecho de uso efectivo. Y es precisamente en este punto donde Donald Trump ha caído en una enorme trampa política. Se ve obligado a adoptar una postura dura ante su base nacionalista y el electorado tejano, afirmando que no voy a permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, Trump sabe muy bien que, en el momento en que desenvaine su espada diplomática contra México, estará cortando con sus propias manos la arteria de la economía estadounidense. Y es que la disputa por los campos de cultivo en Texas podría acabar de un plumazo con el comercio agrícola entre ambos países, que asciende a miles de millones de dólares.
Si Washington, para vengar a los agricultores de Texas, ejerce presión económica sobre México, impone restricciones fronterizas o aplica aranceles adicionales a los productos agrícolas, esta medida repercutirá directamente en la cocina de los estadounidenses. La cadena de suministro alimentario de Estados Unidos depende literalmente de México. Hoy en día, cuando entras en un supermercado estadounidense, una parte enorme de los aguacates, tomates, pimientos y fresas que hay en los estantes procede de los campos mexicanos. Existe un sistema tan integrado entre ambos países que una fruta recogida en México cruza la frontera en cuestión de horas y llega a las plantas de envasado de Estados Unidos. Una posible sanción de Trump rompería este engranaje que funciona a la perfección en cuestión de segundos. Cada camión que se detiene en la frontera con México se traduce en estanterías vacías y precios por las nubes en los supermercados estadounidenses. El ciudadano estadounidense, que ya lucha contra la inflación, nunca perdonará que el gasto de su cocina se duplique por culpa de una disputa por tierras entre unos cuantos agricultores de Texas. En el momento en que Washington declara la guerra económica a México, está castigando a su propio electorado con el hambre y los precios elevados. Si la disputa territorial se agrava y Washington traspasa los límites, el gobierno de Claudia Sheinbaum sacará a relucir esa enorme base de represalia que tiene en la mano. Un embargo o un arancel adicional que México imponga a los productos agrícolas estadounidenses llevaría directamente a la quiebra a los agricultores de los estados del Medio Oeste. Los productores estadounidenses, que perderían a sus clientes y verían cómo sus productos se pudren en los silos, le pasarían la factura directamente a la Casa Blanca. Ahora, el punto crucial de la crisis gira en torno a la documentación oficial y el derecho internacional. México ha encauzado el debate hacia un terreno jurídico al afirmar: mi ciudadano tiene en su poder un título de propiedad oficial del Estado. El propietario del terreno está claro. Si Estados Unidos lleva este asunto ante un tribunal internacional o ante los tribunales nacionales, es muy probable que la sentencia sea favorable a los titulares oficiales de los títulos de propiedad. Por eso, precisamente, Washington está intentando resolver el asunto mediante la presión política, más que por la vía jurídica, y está obligando a México a ceder a puerta cerrada. Sin embargo, Sheinbaum es consciente de la enorme percepción de debilidad que supondría dar marcha atrás en su propio país. Justo detrás de la disputa por las tierras se esconde una bomba mucho más grande, con el detonador ya activado: los derechos sobre el agua. La agricultura es sinónimo de agua. Las tierras en cuestión se encuentran en la cuenca del Río Grande, que ambos países utilizan conjuntamente y se reparten en virtud del Tratado del Agua de 1944. Los mexicanos que han recuperado sus tierras están empezando ahora a utilizar al máximo sus cuotas de agua. Esta situación deja a la agricultura de Texas, que ya sufre escasez de agua, al borde de una auténtica catástrofe por sequía en la próxima campaña agrícola. Es decir, la guerra no solo se libra por la tierra, sino también, con toda su intensidad, por cada gota de agua que da vida a esa tierra.